otra de estas ponencias que me hace mucha ilusión tener por afinidad personal, profesional y por un trabajo pues, compartido en los últimos años con Fernando y con Campo Adentro, Inland. Bueno, llevamos tiempo conociéndonos, pero todavía no encuentro el término para definir qué es Campo Adentro, ¿no? No sé si es un colectivo, no sé si es un grupo, no sé si es una asociación, no sé si es... bueno, al final es una iniciativa, yo creo, muy fértil que trata sobre la producción agrícola, por una parte, pero también producción social, producción artística, y es un proyecto realmente revelador. Yo os sugiero que después de la charla de Fernando buceéis un poco en qué es y qué han hecho con lo que es el CAR y otros proyectos que han tenido, en los que quizá damos una vuelta más a la idea de representación, lo va a explicar ahora Fernando, al que no he introducido, bueno, licenciado en Bellas Artes, máster en Desarrollo Rural y, bueno, un tipo muy inquieto que siempre está deseando estar en el campo, haciendo cosas, ¿no? En el campo en un sentido abierto. Y, como digo, le damos una vuelta de tuerca a la idea de representación porque aquí vamos a hablar de una representación casi física, ¿no? Un trabajo físico con los materiales, con las poblaciones, con las comunidades y que nos va a acercar a cierta idea de arte vinculada a cierta idea de paisaje. No me detengo más, me interesa muchísimo todo el trabajo que hacen, espero que a vosotros también y es un placer estar contigo aquí hoy. Gracias David. Y gracias a todas y todos bueno, pues por estar aquí. También ya es el final de la mañana. El trabajo que habéis hecho, la verdad, desde la universidad y con el ministerio es impresionante porque son unas jornadas muy ricas y muy bueno, apropiadas para, yo creo que, ampliar el campo, ¿no? del estudio del paisaje en muchas direcciones, muy necesaria. Y bueno, voy a tratar de introducir algunas de esas posibles también relecturas y aproximaciones. Para eso voy a compartir algunas imágenes. Lo que no sé muy bien es cómo se hace para ver a pantalla completa, porque perdona, es que no conozco mucho. Y al final siempre se ve más bonito si está así en grande. También te ruego si alguien me apoya con el control del tiempo para hacer una idea. Sí. Bueno, pues lo que decía David es un poco cierto, o sea, es parte de esa lectura y representación de Campo Adentro, del proyecto también del que os voy a contar, y que es un poco todas esas cosas, ¿no? Es una asociación, es lo que llamamos una parainstitución y es un proyecto que es una obra también de la que os voy a contar un poco, mientras aprovecho para, pues eso, intentar trenzar ideas sobre pues esa reflexión sobre el paisaje, ¿no? Y eso tiene que empezar desde un punto de vista también muchas veces biográfico. En mi caso, pues yo crecí entre la ciudad de Madrid y una localidad rural remota y también un poco pues descubriendo esa especie de gran división entre el medio rural y la ciudad en cuanto a el reconocimiento que la ciudad hace a la cuestión del campo, ¿no? Esto sobre todo mientras estudiaba Bellas Artes a principios de los 2000, donde también encontré pues, los trabajos de los Meadows, ¿no? Este matrimonio que trabajó en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y que empezaron a utilizar las primeras tecnologías que permitían la proyección de tendencias actuales en el futuro. En concreto, con este gráfico, que es como una especie de balbuceo computacional, pues se determinaron lo que se llamó los límites al crecimiento. Y este fue el título también de un libro que se publicó y fue un bestseller en los 70. A mí me sorprende porque cuando tenía esos 20 años en la universidad llegaba a mis manos y me decía, ¿cómo es que han pasado en estos casi, pues sí, 30 y ahora ya 50 años, ¿no? Es como, ¿qué hacemos frente a la confirmación de que hay unos límites al crecimiento ilimitado, ¿no? De un sistema de producción que va muy vinculado pues la hiperproductividad, la industrialización, aunque sea en este caso desmaterializada, porque sigue también contando con la economía de pillaje de recursos, con la superurbanización, ¿no? De la población. Entonces, bueno, pues de ahí un poco pensar también que en el momento en el que más necesitamos conectar con el medio, las tecnologías muchas veces, más que favorecer ese contacto, generan
una separación, ¿no? Estas imágenes pues, de unas piedras que tienen para decorar tu jardín, una banda sonora, o lo que son todas las tecnologías de representación, ¿no? Del medio, al fin y al cabo, como digo, pues no están siendo interfaces para una conexión directa, sino muchas veces para un alejamiento. Y luego toca pensar en todo esto desde el arte. Como digo, y como hemos visto hoy también en muchas de las ponencias, desde el arte se mira al paisaje y hay toda una genealogía que podemos estudiar desde el final de la Edad Media, el Renacimiento y esa especie de motivo del paisaje, pero se mira el paisaje muchas veces como una especie de fondo decorado o de elemento en sí mismo, en el que proyectar también pues, visiones culturales, pero que muchas veces fue una manera de suplir una carencia que estaba haciendo de una forma creciente, cada vez más aguda en la revolución industrial. Todo lo que es, por ejemplo, el género de pintura plein air y lo que serían las renovaciones formales del impresionismo, fauvismo y todo esto, pues tiene mucho que ver con la necesidad de representar un paisaje cada vez más, como decía yo, pues más en peligro, ¿no? más ajeno a una sociedad principalmente urbana. Y la pintura de paisaje, pues muchas veces como objeto que se sitúa en el ámbito doméstico. A partir de ahí hay que entender también cómo en el land art se sale, ¿no? De esas cuatro paredes, sea del museo o del lugar donde se cuelga, ¿no? la pintura de paisaje, rompe con esa bidimensionalidad y también con ese lugar y sale a introducir pues, elementos en el territorio. Pero también hay que tener en cuenta que los artistas de land art muchas veces consideraban el territorio, y utilizo conscientemente la palabra territorio porque ellos no utilizaban medio rural, ¿no? Creo que el hecho de que va muy vinculado a toda la situación de evolución de usos de la tierra de Estados Unidos, ¿no? En lo que sería la colonización del oeste y esa sensación de terra nula, ¿no? De que realmente no había nada allí y que es una especie de lugar por colonizar donde los artistas de land art ponen sus obras muchas veces a escalas colosales, ¿no? Es famoso las obras en las que utilizan máquinas excavadoras, estaba pensado muchas veces para ser visto desde el aire, ¿no? Entonces es una idea de geoingeniería, ¿no? Pues que no pone en cuestión el lugar del artista como, digamos, individuo dotado del genio, ¿no? que puede operar con los materiales a su antojo y que es un poco la expresión máxima, ¿no? De esa figura del ser humano, pues desde la ilustración, la revolución industrial, ¿no? como un motor como decía, de transformación del mundo, de dominio. Y yo creo que es interesante cómo pasa a ser cuestionado, ¿no? El land art, por lo menos en mi caso, como artista y como agroecólogo y como iniciador de campo adentro, pues un poco queríamos tomar una gran distancia, ¿no? De esa idea de que es una especie que el territorio es una especie de lienzo en blanco, ¿no? En el que poner las ideas de uno. Y yo creo que también empieza a cuestionarse con obras como la de Joseph Beuys, que traía aquí unas imágenes, perdonad por este excurso en la historia del arte, pero bueno, me parecía interesante, ¿no? Para luego ya ver dónde nos situamos con prácticas que se llamarían prácticas avanzadas, que tienen también esta noción de campo expandido de la escultura que introdujo Joseph Beuys, de la plástica social. Entonces, este artista alemán de los 70, lo primero de todo es que hay que entender que el mundo en ese momento estaba, pues, digamos, sumido en un momento de tensiones, ¿no? Como habíamos visto también, con tensiones geopolíticas y también ambientales, ¿no? Empieza el movimiento ecologista por darse cuenta de lo que serían las amenazas del uso de pesticidas. Estaba aquel libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, el uso también de la energía nuclear. Y en este contexto, pues en Estados Unidos se apuesta muchas veces por un minimalismo, un land art, ¿no? Como muchas veces desconectado de todas estas cuestiones, por no hablar del pop art, ¿no? Está ese momento histórico muy interesante cuando Andy Warhol se encuentra con Joseph Beuys, ¿no? Uno frente a otro, y son como dos
cosmovisiones, ¿no?, del lugar del arte y la cultura en el mundo, ¿no? Andy Warhol, pues de alguna manera, de una forma ya casi cínica, ensalzando, ¿no?, la cultura del consumo y de la reproducción industrial, y Joseph Beuys pues repensando casi de una forma, pues con esa idea también de la curación, ¿no?, de la figura del artista como chamán, repensando el sistema del arte. Y las obras que traigo aquí como dos imágenes son interesantes. Una es la que propuso para la documenta del 83, que es 1.000 robles, ¿no?, y entonces 7.000 robles, perdón, y entonces consiste en plantar una serie de árboles. Esto parece un gesto que hoy día pues tampoco nos chocaría, pero en ese momento, ¿no?, la documenta que es una gran exposición que pasa cada 5 años en Alemania y que define cómo va a transcurrir los discursos artísticos, pues de alguna manera confronta un hacer directo con los árboles, más allá de la escultura, tal y cual. Y la otra pieza es muy interesante porque está aquí tomándose un vino, pero ese vino lo ha hecho en colaboración con viticultores del norte de Italia. Es una pieza que se llama Difesa de la Natura, Defensa de la Naturaleza, pero también FIU es Freiheit Internationale Universität, Universidad Internacional Libre, un proyecto de generar una escuela de bellas artes transformadora que no tendría numerus clausus, que cualquiera podría ir, en Berlín, y para financiarla genera un vino con los viticultores, con los que también hace una serie de obras, y se vende como obra artística. Entonces, como vemos aquí, se complejiza mucho más esta idea también de poner el arte en relación al territorio y, en concreto, unos metabolismos sociales, económicos y políticos de gran alcance, ¿no? Porque Joseph Beuys fue también fundador del Partido de los Verdes en Alemania y bueno, tiene un proyecto también de la Oficina por la Democracia Directa, muy interesante. Entonces, empezamos a acercarnos a lo que sería esta visión del artista que también definía Mancini, el padre del Radical Design o el Material Design en Milán, cuando hablaba que el rol del, aquí podemos hablar de diseñador, pero por extensión es cualquier productor cultural, ¿no? Un artista, un arquitecto, un publicista, incluso, si me apuráis, sería un conector, un facilitador productor de cualidad, visionarios de posibles futuros y luego catalizadores del cambio, ¿no? Entonces, pensar más bien, como decía, no recuerdo el nombre del artista inglés, no es tanto, el artista no es tanto lo que hace, sino como lo que hace que ocurra, ¿no? Y eso es interesante, ¿no?, el pensar que esa forma inmaterial de acción. Bueno, este texto no se podrá leer, me imagino, desde la sala, pero era una serie de citas de referencia cuando empezamos campo adentro. Por ejemplo, una interesante es esta que pude obtener de un pastor en la cornisa cantábrica, donde vivo, que mientras empezaba el proyecto de Escuela de Pastores, y les preguntaba por la naturaleza. Este pastor me decía, naturaleza, no había nada de eso en mis días. Entonces, ¿qué te está diciendo, no? Te está diciendo que los discursos de naturaleza como algo separado del cotidiano están muy vinculados justamente a esa separación, ¿no?, propia del pensamiento académico urbano, muchas veces, en las que en el día a día, ¿no?, se ha creado una división. Entonces se proyecta la naturaleza como algo separado, ¿no?, distinto, y creo que ese es uno de los grandes problemas que afrontamos, ¿no?, para el necesario cambio de civilización. Y en este caso era como preguntarle al pastor por la naturaleza, es preguntarle a un pez por el agua, ¿no? Es como que, ¿de qué me hablas? Bueno, la idea de campo adentro entonces intenta ser una especie de, como decíamos, de sistema que permita el trabajo híbrido de productores culturales y productores de la tierra. Ambos, artistas, productores culturales, hablaba antes de la precariedad del artista, son los eslabones más débiles de una cadena de producción, casi como es el agricultor o la agricultora, ¿no? Muy dependientes de mercados, ajenos a la capacidad de influencia en ellos, dependientes también de insumos. Bueno, en este caso lo que nos preguntábamos es, vale, ¿cómo podemos intentar repensar el campo por parte de productores culturales que también quieran al mismo tiempo tomar tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues crear una estructura que permita el asentamiento de personas en el medio rural, que también reinventen los discursos culturales sobre lo rural. Que no sea una proyección, de nuevo, desde un arte ajeno de la ciudad, sino que sea también, pues como decimos, generado desde ahí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues el proyecto tiene sistemas de producción de conocimientos, como una editorial, o de formación, como la Escuela de Pastores o la Academia Campo Adentro,
luego os contaré es una especie de posgrado independiente en arte y agroecología, y también la producción, una producción de arte, artesanía o alimento, que se comercializa para crear una base económica que apoya a otros proyectos que se inician en el medio rural, ¿no? En ese sentido, pues era importante desde el arte repensar también el propio sistema cultural. Tenemos que pensar que el sistema cultural hoy es hijo de la globalización, ¿no? Las bienales, las ferias de arte, hipermovilidad, hiperproducción. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar la forma en la que pues eso, el productor cultural también puede estar en relación a un lugar, creando otros vínculos, aprendiendo de otros tiempos, de otros ciclos? Y en ese sentido, pues también sí, partir del hecho de que es un espacio de oportunidad, ¿no? Para recrear lazos, ¿no? Aquí en este fue un texto que mandamos a una exposición de Hans Ulrich Obrist, que pidió carteles sobre qué es urgente. Entonces, para nosotros lo urgente era, pues eso, el estar en un lugar atentos y poder, sí, el tema de conservar, ¿no?, frutos o cosechas es simbólico, en el sentido que también los lazos que se generan en esos entornos rurales son una respuesta a los procesos de radicalización, o podemos decir casi de capitalización que el populismo autoritario está haciendo del descontento de las áreas rurales, ¿no? Esto es un problema que vemos en Inglaterra, vemos en Estados Unidos, en Centro Europa o aquí, y es que hay una digamos, falta de consideración estructural por parte de los muchos sectores culturales también y de muchas políticas públicas de lo rural, y ese descontento es capitalizado por discursos reaccionarios, ¿no? Y es una pena porque en realidad esa especie de grito, por ejemplo, que en España lo hemos visto, de la España vaciada, no tiene por qué ir parejo a posiciones conservadoras y reaccionarias, ¿no? Sí es cierto que no todo el monte es orégano, cuestiones, por ejemplo, de igualdad de género en el medio rural tradicional, pero también es cierto que yo lo que he podido observar es que muchas veces lo que se quiere es que los pueblos estén vivos, ¿no? Y entonces no hay, por ejemplo, una especie de cerrazón a la persona de fuera, si la persona de fuera va a aportar ese pueblo, o de todas maneras tenemos que trabajarlo también culturalmente, ¿no? Muchas cosas que se dan por hecho, ¿no?, como digo, no deberían ser tales. En nuestro país también hay que tener en cuenta esa gran división demográfica y infraestructural, con el 80% de la población en las zonas en rojo oscuros, ¿no?, concentrada en todo ese territorio urbano, y el 80% del territorio pues con menos del 20% de la población. Entonces partimos de esto y era un análisis que hicimos en el año, pues era el año 2001. Claro, cuando empezamos a hablar del proyecto Campo Adentro, aquí por ejemplo vemos también las diferentes ruralidades. Este gráfico era muy interesante porque nos mostraba el porcentaje de trabajadores agrícolas sin tierra, es por comarcas en nuestro país, ¿no? Entonces vemos que hay una concentración de población rural que era trabajadora agraria sin tierra en las zonas de la península que en la última fase de la Reconquista se organizan con formas de latifundios y haciendas que luego se exportarán a Latinoamérica. Pero digamos que hasta que se cruza el Duero, ¿no?, y en los primeros momentos de la Reconquista se organiza la tenencia de la tierra con pequeñas propiedades, cartas Puebla, y luego son las grandes fincas y latifundios en Extremadura, Andalucía, ¿no?, que es un modelo que da lugar a cuestiones como el Sindicato Obreros del Campo y a esa desigualdad en el acceso a la tierra, ¿no?, a la conformación territorial. Pues trabajamos en Cantabria y entonces son pequeños núcleos dispersos donde cada uno tiene una hectárea, ¿no? No te da para mucho, pero en otras zonas lo que veremos es poblaciones de 1.000, 2.000 habitantes que iban a los campos a trabajar y volvían a los pueblos. Entonces, es entender que no hay un campo, hay muchos, que está sujeto a cambio. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo de cara a 2070 se ven las zonas de alto estrés hídrico, impactando enormemente en la península, en zonas mediterráneas. Luego también en Centro Europa, en los Países Bajos, tiene que ver con las inundaciones, ¿no?, y otros fenómenos. Pero luego también este mapa, y perdonad por todo un poco el modo clásico de traer mapas y tal, pero era interesante porque mostraba lo que los diferentes científicos llegaron a denominar zonas agrícolas de alto valor natural. Entonces esto rompía con una noción del ambientalismo y del conservacionismo ambiental, que venía un poco a considerar que muchas veces había esa especie como de fricción, ¿no?, entre la gente del campo y los agricultores y el ecologismo.
Y de hecho, pues esto fue en los 70, en los 80, ¿no? Todavía hoy, en ciertas zonas es como que hay una especie de desencuentro total, ¿no? Y sin embargo, en este gráfico, en las zonas verdes oscuro, venían a decir que eran sistemas agrarios de alto valor natural. Es decir, zonas donde los sistemas tradicionales agrarios se han mantenido son aquellas que proporcionan una mayor diversidad y riqueza ambiental, que son contrarias a lo que se consideran zonas muy competitivas, avanzadas agrícolas. Todo el sur de Inglaterra, la producción cerealista, o también los bosques de Escandinavia, ¿no? Que podríamos decir, pues esto es naturaleza en su estado puro. Pues no, son monocultivos forestales con una baja biodiversidad, las zonas también de explotación cerealista, centroeuropeas. Sin embargo, zonas que se consideran marginales, como las zonas de montaña de Grecia, la frontera entre Portugal y España, pues que son sistemas agrarios de alto valor, como la dehesa, donde vas a encontrarte con águila imperial, cigüeña negra, lince ibérico, ¿no? O en Escocia, ¿no? Que son los páramos. Entonces, bueno, es un mapa que ofrece dos lecciones importantes. Por una, necesitamos sistemas agrarios sostenibles para mantener una biodiversidad y una resiliencia en los ecosistemas, ¿vale? O sea, si se abandonan, no son mejores. Y por otro lado, también lo que se considera poco competitivo desde un punto de vista de la política agraria común, en realidad es altamente beneficioso o rico desde el punto de vista de otros parámetros, ¿no? que son ambientales, de producciones múltiples y tal. Entonces, bueno, en Campo Adentro lo que intentamos en 2009 es abrir un campo de práctica en nuestro país. Hay que entender que en ese momento se hablaba sobre todo de land art y tal y cual. Es la España vaciada, ese libro creo que se publica en 2018, ¿no? 2019 o así. Entonces, era un momento en el que intentar sacar al artista de su zona de confort y también confrontar al movimiento rural con el arte contemporáneo. De ahí que estuviéramos trabajando en 22 pueblos y combinando la producción de libros o la producción de queso. En ese momento, Campo Adentro, pues parte de crear una estructura, poniendo en conjunto al Ministerio de Cultura, con el Ministerio, en ese momento se llamaba el Ministerio de los Medios, de Medio Rural y Marino y Medio Ambiente, y centros de arte, como el Museo Reina Sofía. Había una cierta resistencia en el medio del arte establecido a tratar estos temas, cosa que ha cambiado, ¿no? Hay que pensar que es la Documenta 13, en el año 2012, introduce los discursos de poshumanismo en el arte, relaciones interespecies. Hasta entonces el medio del arte era un poco como reacio a hablar de la cuestión del territorio, ¿no? De una manera concreta, con las conflictividades, con las realidades sociales, ¿no? Y esto yo creo que venía un poco del esnovismo heredado del desarrollismo en España. Es un poco donde venimos todos, ¿no? Todos venimos de padres o madres o abuelos que estaban en el campo y que empiezan a ser pues, puestos en cuestión, ¿no? Como un elemento obsoleto, atrasado. Hay 3 millones de personas que en los años 70, 80 pues, se trasladan a las grandes ciudades. Y como todo esto pues son también mecanismos culturales a tocar y a transformar. Participan universidades, participan actores sociales importantes como la Plataforma Rural Estatal, que es parte de Villa Campesina a nivel mundial, el movimiento de pequeños productores, y es importante porque su voz era crucial para definir estos 12 pueblos, ¿no? Pueblos que eran muy diferentes. Por ejemplo, empezamos a invitar artistas a trabajar en diferentes lugares y a darles una formación, porque partíamos también de la realidad de que cuando tú te formas en Bellas Artes, pues aprendes técnicas diversas, pero no aprendes un poco a iniciar un proceso social, a hacer una investigación, acción participativa, a ir a escuchar, a ir a entender, ¿no? Vamos todavía con la idea del trabajador, como decía, el genio, ¿no? Individual. Entonces hicimos estas jornadas en el Reina Sofía y empezamos a trabajar en diferentes pueblos. Por ejemplo, en Almonaster La Real, con Susana Velasco, que era arquitecta, pues acercándonos a los restos de las últimas casas de ganado del pueblo de Almonaster, y con el último pastor, Miguel el Pajarito, que además hacía estos dibujos maravillosos, y pues reconstruyendo casi simbólicamente ese pequeño establo como pequeño museo de lo comunal. Entonces, lo que veis ahí en los muros temporales eran fotocopias de las cartillas y de otros materiales que tenían los vecinos, que reconocían ese lugar donde iban los animales como un comunal, que ya se había perdido ese contacto, ¿no? Entonces, el hecho de que este pequeño edificio fuera el pequeño museo de lo comunal, veis una teja arriba, las tejas las habíamos modelado en el lomo de las cabras, con esa idea un poco también del animal como cobijo. Esta estructura nos permite reconectar con un paisaje
en una era posagraria. Entonces, ya no vas al comunal porque vas con tus cabras a pastarear por allí. Entonces, a los hijos y a las personas ¿no? que tuvieron esas prácticas, ¿cómo se relacionan con ese lugar? Pues si no hacemos nada, no se van a relacionar, lo van a ver como una especie de resto residual, ¿no? De un tiempo pasado y que no tiene mucho valor, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene un potencial, y ahora lo veremos también en otro sentido. Bueno, trabajando con mapas sonoros, con Pablo Sanz, por ejemplo, en Cataluña, los mapas también de los nidos de murciélagos por la noche, ultrasonidos. En este caso con Espada y Monleón, en los pueblos de Cantabria, del Valle del Pas, pues un poco analizando las unidades de paisaje de ese valle y introduciendo una posible degustación del territorio, ¿no? Entonces estos artistas trabajan con el alimento, se hizo una especie de menú degustación del valle, donde las diferentes personas del pueblo pues iban entendiendo el comunal a partir de una, por ejemplo, degustación organoléptica de un fermentado de las hierbas del prado comunal u otras formas, ¿no? Entonces, de nuevo, es ampliar el sentido. También tuvimos la oportunidad de trabajar con No Photo, en colectivo de fotógrafos que nos centramos, vamos, que el proyecto se centró en Vegaviana. Vegaviana es un pueblo de colonización del Plan Badajoz. Y bueno, lo interesante aquí era cómo el arte pasa a ser del día a día, ¿no? De un pueblo que además tiene un valor arquitectónico y que tiene esa memoria, ¿no? Del hecho de que surgió de la nada en los años de la posguerra. Así que, bueno, era para mostraros esa diversidad de pueblos. O en este caso, trabajamos con el artista Can Altay de Turquía en Carrícola, un pueblecito de Valencia, que es un pueblecito singular, no sé si alguien conoce Carrícola, porque lo que tiene es que desde los años 80 la mayoría de sus agricultores se pasaron a la producción en ecológico. Empezaron a hacer mucho brócoli, naranja en ecológico y decidieron mantener el concejo abierto, que es una forma de autogobierno que todavía funciona en este país si tienes 100 habitantes. Entonces tienen un concejo abierto y decidieron, al contrario que muchas otras zonas del Levante, ¿no? Pues que murieron de éxito porque empezaron a hacer nuevas urbanizaciones y al final el pueblo pues se desdibuja, ¿no? ese entorno social y ya es casi como una ciudad dormitorio vacacional. Ellos decidieron que las casas que había en el pueblo vacías serían las primeras que habría que rehabilitar, no dar licencias de urbanización nuevas, y el ayuntamiento se encargaría de darlas a personas que quisieran ir a vivir y a formar parte de esta cooperativa agraria y tal y cual. O sea, realmente como muy revolucionario. Entonces, la gente que quiera ir a Carrícola, pues le ponen una casa, puede participar de la producción y tal y cual. Cuando les dijimos, bueno, ¿qué proyecto queréis que hagamos con el artista en Carrícola? Nos dijeron que querían resucitar el mercado de los domingos en la plaza del pueblo. Y el artista se le pidió que rediseñara el puesto de los mercados de los domingos. Primero hizo esta propuesta, ellos dijeron que muy bonita, pero que no era en absoluto práctica, que no valía para mucho, y ya fuimos adecuando el diseño pues, a algo móvil, que se adaptaba a cada productor del pueblo, y por eso estaba el panadero, la panadera y tal. Y entonces esto pues permitió, tenemos que empezar a pensar que ese mercado de los domingos, rediseñado por el artista, es una escultura en sí mismo, ¿no? Es una escultura social en la que hay un capital cultural que se invierte en una actividad económica, también es importante. Luego, porque muchas veces pensamos que el arte en el medio rural o en el paisaje va a hacer rutas de esculturas, ¿no? Paseos de esculturas. Bueno, es una visión vinculada a esas nociones del land art que decía antes, que podemos empezar a poner en cuestión, ¿no? Porque museifica el territorio, y yo creo que al revés, ¿no? Se trata más bien de reavivar y de ruralizar el museo. Esta estructura, sin embargo, pues tenía su valor estético y tal, y sirvió para que la expusiéramos en Matadero, Madrid, durante Arco, y que tuviéramos un momento de discusión entre el director de la cooperativa, el agricultor de Carrícola, con directores de museo de Nueva York, o Estambul, o Holanda, y otra cuestión también que vemos en campo adentro, ¿no? Lo importante de que lo que hacemos en los pueblos no se quede allí, sino que ocupe o invada, ¿no? el espacio de la cultura mayoritaria, de la cultura contemporánea, para introducir otras cuestiones, ¿no? Si no lo hiciésemos, pues estaríamos solamente hablando en arte contemporáneo de los perritos de Jeff Koons, o no sé, o sea, como que es importante, ¿no? Tratar otros temas y también otras visiones. Entonces, ahora mismo Campo Adentro, después de ya 15 años, ha pasado de trabajar en esos muchos sitios de forma efímera a concentrarnos en 3 lugares de producción. Uno, la aldea en Picos de Europa, que estamos reconstruyendo, que es donde yo estoy principalmente, el espacio en Madrid, que es el centro de acercamiento a lo rural
y el pastoreo urbano que hemos hecho en Casa de Campo, y luego también un espacio de uso temporal en Mallorca. ¿En qué nos centramos? Pues en cuestiones de infraestructura, formación, economía, ¿no? Es pensar que el proyecto también trata sobre esto, sobre conocimiento, sobre crear red. Estas están en inglés, estos textos, porque también hay una dimensión internacional o internacionalista del proyecto, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces hemos hecho microarquitecturas, invitados a participar, en este caso, en una exposición en Hauser and Wirth, en Inglaterra, un pabellón para cabras. O en este caso se llamaba El lamento del tritón, una obra para la Bienal de Gwangju, en Corea del Sur, que quizás puedo tocar un poco para hablar de cómo puede funcionar un artista en contextos rurales o periurbanos, que también son importantes. Aquí nos acercamos a la realidad de esta ciudad de de Corea, donde están pues conviviendo las torres de vecinos con el último arrozal que iba a ser destruido por una nueva carretera. Entonces, el objetivo que nos pusimos para la Bienal era hacer una especie de obra conjunta, una especie de tableau vivant en el que hubiera diferentes elementos animados por los vecinos, ¿no? En el que se pusiera en cuestión, digamos, que ese lugar no tenía más valor que el ser soporte para esa infraestructura. Y entonces, durante un año estuvimos pues creando personajes, también incluso lo que es el atrezo, se estuvo cultivando también. Bueno, fue un trabajo ingente de generar una especie de gran pieza performática que tomaba el arrozal como agente principal, donde los vecinos y vecinas, por ejemplo, en este caso los adolescentes, pues formaban las gentes de las nubes, ¿no? Y era como para hablar del impacto del cambio climático o la importancia de los anfibios en el arrozal. Entonces, toda esta especie, como digo, que daba un final como una especie de Disneyland anticapitalista, ¿no? Tú podías pasar por el arrozal y ver diferentes situaciones, se presenta en la Bienal, y yo creo que supuso que la comunidad de vecinos y vecinas que querían conservar este lugar sintieran que eran más que simplemente vecinos y vecinas cabreadas, ¿no? Entonces empezaban a ser ya una comunidad artística o una compañía, si queréis, performática, donde habían desarrollado su canción, sus vestimentas y tal, y genera un proceso de empoderamiento que es interesante también para zonas rurales, muchas veces pues completamente arrinconadas, ¿no? En lo que es la participación en la toma de decisiones sobre cuestiones que les van a afectar, sea una nueva infraestructura. Ahora mismo lo vemos, hay una manifestación el domingo, creo, sobre esta cuestión, ¿no? La falta de servicios y el tema de por ejemplo, las nuevas energías renovables. Otro ejemplo que os podría contar es del apiario de la aldea. Estamos en el noroeste ibérico, que contaban antes el compañero, y esta aldea que estamos recuperando, no solemos mostrar mucho imágenes para evitar ser factores de gentrificación rural, ¿no? Que es algo que tenemos que tratar también. Es como está cambiando la visión de lo rural, ya no es muchas veces ese lugar donde, yo qué sé, del que huir, ¿no? Y que es todo atrasado y tal y cual, sino que después del fenómeno de la pandemia de COVID se empieza a ver como un lugar, ¿no? Que ofrece una calidad de vida y tal, pero muchas veces proyectando modos de vida de teletrabajo que no se vinculan con las otras realidades, ¿no? Y que generan muchas veces también fricciones importantes. Entonces, en este espacio, aunque la aldea está abandonada, había todavía una colmena viva, un poco pues autogestionada, ¿no? Las abejas son animales semidomesticados, y entonces en este espacio pues está pues una arquitectura de apiarios, ¿no? Una arquitectura tradicional de adobe, donde las abejas comparten espacio con los apicultores. Y inspirándonos en esto y en las tradiciones eslavas de curación por la exposición a los vapores, ¿no? Que emiten las colmenas, todos los propóleos, también la longitud de onda del zumbido de una colmena te pone en un estado de reposo que es mucho más profundo que el reposo que puedas tener en tu casa en la cama, ¿no? O sea, media hora con las abejas equivale a una noche entera de descanso. Y junto con Sergio, compañero de Campo Adentro, que es arquitecto y diseñador, pues estuvimos diseñando este apiario celda de descanso y de reposo, y explica un poco esta doble voluntad, ¿no? De ofrecer soluciones para las estrategias productivas, ¿no? de Campo Adentro, que es también diversificar, como digo, de una economía de base cultural a una economía con más peso de base agrario,
porque al fin y al cabo esa es la voluntad del medio rural, producir alimentos, ¿no? La voluntad de las zonas de montaña no es ofrecer servicios, o ofrecer paisajes, ¿no? Es también ser un lugar mantenido y vivo con la producción de alimentos, con lo que sería la base de la soberanía alimentaria. Y este proyecto pues luego tiene otra vida en museos como el Museo de Madre, en Nápoles, donde se expuso con una serie de prints, o sea, de impresiones y tal, o esculturas, y bueno, no tiene por qué una cosa quitar la otra, ¿no? Tiene que tener una funcionalidad en el contexto rural, y de ahí hablamos de la noción de arte útil, o de más bien utilidad en el arte, es decir, es una buena obra si cumple con una función, y luego también puede tener otra existencia más allá artística. El trabajo en Mallorca, en el espacio que tenemos de uso temporal, pues tiene que ver también con otra España vaciada, como decía el alcalde de Ya, en la Tramuntana, vaciada por el gran flujo turístico, ¿no? Y las otras economías. O sea, el propio alcalde no se podía permitir casi alquilar su propia casa. Entonces ahí empezamos a trabajar en cómo expandir el paisaje. Como sabéis, pues las zonas de montaña muchas veces eran las zonas más difíciles, ¿no? Para vivir, pero con las nociones románticas del paisaje, y en este caso, por ejemplo, el archiduque de Austria, o las visiones de otros agentes culturales, como los poetas románticos en el distrito de los Lagos, en Inglaterra, cambia su valor, ¿no? Tiene un valor también estético. Y en ese sentido, pues cómo afecta eso a las poblaciones locales. Entonces allí empezamos a trabajar con la comunidad de vecinas para hacer lo que sería una muestra de artes vivas y territorio, que fuera con la idea de expandir el paisaje, expandir desde las visiones, pues un poco desde la pintura de paisaje o la fotografía, ¿no? Como hablábamos antes de esa acción muchas veces tan corrosiva del lugar, como es la cultura del capturar, ¿no? Y el selfie, todo en una imagen, pues intentar expandirlo a otras nociones, por ejemplo, inspirándonos en Hannah Alprin, que Hannah Alprin era la coreógrafa de los 70 en Estados Unidos, que empezó a vincular cuerpo y territorio. Entonces hacemos talleres también, por ejemplo, de destilado de recolecciones locales, o paseos guiados con el último cazador que queda en esta zona de la Tramuntana, para un poco expandir esa noción de cómo vivimos y cómo entendemos el paisaje, ¿no? Cómo lo ve el cazador, por ejemplo. O en este caso una charla con el maestro Margés. Allí, como sabéis, en la Tramuntana son fundamentales los muros de piedra en seco, ¿no? Y este patrimonio de piedra en seco, tan constitutivo de un paisaje, depende de que haya un interés en mantener los aterrazamientos de olivos milenarios, ¿no? Y ese interés se pierde cuando ese olivo ya no es competitivo con un olivar industrial de la zona de Andalucía, de Jaén. Entonces, ¿cómo conseguimos que los paisajes que ahora mismo, desde un punto de vista patrimonial, vemos como de interés, como pues eso, los aterrazamientos de piedra en seco, no quiebren y desaparezcan, ¿no? Pues allí era organizando también el gremio de Margés, que es un gremio de los artesanos de piedra en seco. O con la Escuela de Pastores, ¿no? La Escuela de Pastores es un proyecto que empezó en 2004 y que pues crea oportunidades para el aprendizaje directo del oficio en Picos de Europa, donde estamos, en una zona también muy afectada por diferentes visiones sobre el paisaje, un paisaje que es el resultado de la acción kárstica también, esos son, digamos, bases glaciares, pero donde también hay pastos fundamentales en verano, que se gestionaban comunalmente, ¿no? Entonces, en la Escuela de Pastores lo que es un poco reinventar qué podría significar ser pastor o pastora en el siglo XXI. Es una formación que tiene una parte teórica de 1 mes y otra parte práctica de 2 meses. A quien le pueda interesar, pues esperamos hacer una nueva convocatoria el año que viene, en mayo, porque nos encontramos con la dificultad de poder hacer a cabo esta actividad en un parque nacional. Picos de Europa es parque nacional, de los primeros que hay en nuestro país, se crea en 1914. Bueno, de hecho es el primero en Europa, después de Yellowstone. Vemos ahí en esta imagen al marqués de Villaviciosa y al rey plantando el primer árbol del Parque Nacional, y tiene mucho que ver crear este Parque Nacional con la idea de proteger la naturaleza de la industrialización. O sea, estaba empezando, ¿no?, una instalación en auge con un proletariado que iba a vivir en las cuencas mineras y tal y cual, y era como, ¿cómo hacemos para sostener una idea de una especie de reserva primigenia de naturaleza fuera de la acción del hombre? Pero claro, el problema es que identificaba al pastor o pastora que habitaba y que dio lugar a este territorio como parte de esa especie de agencia destructiva. Y los parques nacionales en muchos casos no han cambiado con esa visión. Vemos en la foto de arriba a la derecha Manuel Fraga, que fue director de Icona,
ministro de Turismo, cazando rebecos, que eran los únicos que tenían, digamos, el privilegio de poder cazar, ¿no? A los pastores y pastoras se les dice, ya no se puede cazar aquí, ya no se pueden arreglar cabañas, y todavía hoy vivimos esta especie de separación entre la visión del paisaje por parte de las élites tecnocráticas de la conservación medioambiental y las comunidades que lo habitan y lo mantienen. Porque al fin y al cabo, este paisaje que veíamos antes es posible gracias a la acción de herbívoros pastoreados desde hace 6.000 años. Entonces, tenemos 100 años de Parque Nacional, pero tenemos 6.000 años, como pudimos identificar con restos de cabras domesticadas en cuevas. ¿Qué estamos haciendo cuando no estamos facilitando, poniendo alfombra roja a las pocas personas que queden con ganado en nuestro país? Justamente viniendo de un verano, ¿no? Por ejemplo, de catástrofes ambientales o por los incendios favorecidos por la aridificación de nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues apostamos por esa reinvención de la figura del pastor, la pastora. Aquí conseguimos negociar con el Ayuntamiento de Madrid el acceso a los pastos de la Casa de Campo, donde pues anualmente hemos llevado el rebaño de ovejas, tenemos 100 ovejas de raza carranzana, y también colaboramos con la cooperativa Pisquillos, que tiene 400 ovejas de raza rubia del Molar, y nos encontramos con la Casa de Campo, un sitio que, curiosamente, hablando de paisajes, y hablaremos más adelante con la universidad, es ¿cómo se dice esto?, coto de caza, y también es luego parque recreativo. Entonces, un monte mediterráneo que ha sido coto de caza real durante siglos, ¿no?, desde los Austrias, y que en el año 31 se abre a la ciudadanía de Madrid. De repente tenemos 1.000 y pico hectáreas que no teníamos ni idea que estaban allí, ¿no? Entonces pensamos, vale, ¿cómo podemos hacer que el rebaño sea una forma también de relacionar a la ciudadanía con el lugar? Y empezamos a diseñar esa casa de pastor o pastora inspirada en las arquitecturas móviles de los pastores kurdos, o también las tiendas, ¿no?, y tal, porque tenía que cumplir con esa función de ser casa de los animales y de la actividad, de la interacción con un lugar con unos usos muy diversos. Pues en la Casa de Campo la gente va con los perros sueltos, en bicicleta, corriendo, de repente tienes ahí un rebaño, ¿no? Y gracias al trabajo también con Sergio, miembro de Campo Adentro, y con alumnas de Konstfack, Arquitectura y Diseño de Estocolmo, diseñamos una estructura que es un diseño pues, modular, con tablas de encofrar. Se llevó a cabo la construcción justo antes de la pandemia, y bueno, ha sido un espacio como que llamamos aula rebaño bosque, para llevar a cabo pues diferentes acciones, pero también para acoger al propio rebaño. Aquí sobrevivió muy bien la estructura a Filomena, con lo cual a ver, es que estaba bien hecho. Esta pieza ha sido premiada por el premio Mini de diseño, y bueno, en este lugar pues se hacen actividades diversas, formativas, y se cerraba el ciclo también, como digo, del ordeño a los lácteos. Ahora tenemos una quesería propia en la aldea, pero se han seguido experimentando con formas de acercar, como digo, pues a la ciudadanía a este contexto, ¿no? En este caso, niños y niñas que muchas veces pues, siguen viendo a los animales como una especie de mascota Disney, ¿no? Entonces, es algo que también se ha perdido, ¿no? Esa noción más profunda que está vinculada a los ciclos de vida y muerte que está en las culturas campesinas y que muchas veces no entendemos. Ya por ir terminando, también explicar que aquí, aparte de las ecopedagogías, trabajamos con el tema del sonido, con una especie de taller de radio móvil con el que se hicieron una serie de producciones sonoras, de arte sonoro, y que, bueno, que podéis escuchar en la web. Ya por acabar, el trabajo solamente sobre expandiendo el paisaje de nuevo en la aldea, con personas de diferentes disciplinas, lo dimos en llamar nuevo currículum, y esta es la Academia Campo Adentro hoy día, ¿no? Tomamos la aldea como espacio laboratorio, y en ella pues reunimos a personas de diferentes ámbitos mientras vamos reconstruyendo el propio lugar. Por ejemplo, analizamos unidades del paisaje, como la montaña, la aldea o el bosque, cada uno con su problemática. El bosque, tenemos 4 hectáreas que fueron colonizadas con monocultivo de eucalipto, tan presente, ¿no?, en Galicia, en Portugal. Entonces, ¿cómo repensamos, ¿no?, esos paisajes que son monocultivos que hoy día se ponen en cuestión por el impacto ambiental, o la aldeas que tienen otros usos, otros habitantes? Entonces, por ejemplo, aquí vemos a una arquitecta, con un sociólogo, con una historiadora del arte, con Nel, el compañero de Campo Adentro, que es pastor, antiguo alumno de la Escuela de Pastores, y bueno, de ahí pensar intervenciones diversas,
que toma muchas formas, performáticas o análisis de estudio, de la unidad de labor paisajística. Todos los años hacemos una publicación en risográfica, también entendiendo las formas de manifestación cultural propias del noroeste, esas formas ancestrales de la máscara, que es un poco más allá, ¿no?, de la representación del paisaje, es habitar el paisaje con personajes míticos que no son tu vecino en ese día ni es un día normal, es como un cambio de estaciones. Es una forma tan, digamos, potente y trascendente de entender el arte vinculado al cotidiano, de la que tenemos tanto que aprender en el arte, que sería muy interesante, ¿no?, el acercarnos con humildad a estos dispositivos espirituales, estéticos que hemos heredado de vínculo con el paisaje, ¿no? Y bueno, estamos repensando también esas performances, por ejemplo, con Nel, como el último pastor, perdón, disfrazado de lobo, o donde guardamos el queso en las cuevas y dando lugar a una idea de otra economía, con que sería el cheese coin. Tú puedes ganar cheese coins colaborando con Campo Adentro y puedes gastártelos en quesos. Está todo pensado para crear una dependencia absoluta. Este fue un proyecto que hicimos con Hito Steyer, la artista alemana, que se presentó en Documenta. Y bueno, pues también produciendo eso, queso, escultura en diferentes formas. Seguimos trabajando con la red de Lumbung, es una red que viene de Documenta y es muy interesante porque Lumbung es el granero comunitario de Indonesia. Entonces, dentro de Lumbung hay diferentes grupos de trabajo, Lumbung Press, Lumbung Gallery, que elimina el intermediario, o el grupo de acceso a la tierra de Lumbung, que es muy interesante, pues está haciendo cosas en África, en Asia, aquí. Y las otras líneas de trabajo es el tema de la antropología sónica o los paisajes sonoros, lo cual me ha alegrado mucho ver algunas de las ponencias sobre este tema, que seguimos trabajando. La red de la Confederación de Aldeas, con diferentes proyectos, por ejemplo, Grace del Arts en Inglaterra, Casa de la Agricultura en el sur de Italia. Es una red para fomentar proyectos de arte vinculados a agriculturas en el medio rural europeo. Y luego, sí, repensar lo forestal a partir de la idea de los nuevos comunales y de repensar las políticas del reasilvestramiento, ¿no?, el rewilding, que no hemos hablado aquí, daría para otra jornada. Y esos son temas que tratamos en la Academia Campo Adentro. Y bueno, yo creo que lo iría dejando aquí. Tan solo decir que una línea de acción principal ahora de Campo Adentro es el proyecto Bastaland, que vincula Palestina y España. Entonces estamos repensando cómo podría generarse un espacio de cultivo y de creación artística en terrenos, tanto en Cisjordania como en Madrid. Y tenemos ahora un programa de artistas residentes en nuestro espacio, el Centro de Acercamiento a lo Rural, donde se produce tahini, o sea, una línea de productos y de cultivo con la periferia de Madrid. Tenemos terrenos en el Valle del Tajuña y en la Quinta de Torrearias. Entonces, ¿cómo hacemos a las comunidades agrarias de Madrid partícipes de generar un espacio de cultivo en Palestina y que también recupera las variedades de semillas y la riqueza gastronómica? Este viernes hay un taller con Shaima Hamad, artista palestina, en nuestro espacio, en el Centro de Acercamiento a lo Rural, que está al lado de Ventas. Y quien quiera, pues os invito a venir, porque va a ser para elaborar los pimientos rojos picantes que hemos cosechado en el Valle del Tajuña, y se va a hacer una salsa picante palestina que se llama shata y unas empanadas muy ricas que se pueden comer también. Así que, bueno, espero que haya servido un poco para hablar de otras maneras de entender el arte en procesos, como digo, sociales, económicos y territoriales, así de una manera compleja, y que nos veamos más, paséis cuando queráis por nuestro espacio. Gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si todos estáis igual de abrumados que yo, porque la hora de comer ha también. sido, no sé, espectacular, un trabajo muy profundo, pero a la vez yo creo muy contemporáneo. No hay tantos grupos trabajando en esta clave, al menos que yo conozca en España. Es algo realmente puntero y yo creo que nos habla de otros horizontes. Me parece realmente innovador, es impresionante. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguien? Sí, por allí. María. Espera, que tienes que ponerte el micrófono. Ahí va. Muchas gracias por llevarnos a Picos de Europa. He comido queso y me lo he pasado muy bien. ¿Y puedes repetir, por favor, lo que has dicho de los pimientos, que no me he enterado de dónde es en Ventas? Es que no, ¿dónde es? ¿Puedes dar los detalles? Porque sí, quizás más fácil, bueno, pues en las redes hoy día está el perfil Inland-Campo Adentro, y ahí está anunciado el cartel del evento. Es un taller guiado por la artista
Shai Mahamad, de Palestina, en el que va a procesar el cultivo cosechado este verano a partir de semillas palestinas que empezamos a cultivar en mayo. Y se va a hacer esta salsa picante, el shatta, y unas empanadas. Pero bueno, es una manera también de acercarnos a esas variedades, a esos modos de cultivo y a esa elaboración gastronómica de Palestina. Y creo que en este contexto actual, pues de destrucción neocolonial y genocidio, es importante, ¿no?, que la acción cultural, en la medida de lo posible, pues no pierda de vista y no deje de hablar, ¿no?, de lo que allí también está en juego, ¿no?, que es mucho más profundo de lo que podamos aquí, pues un poco más o menos debatir o tratar. ¿Y la aldea se puede visitar? Difícilmente, pero... Porque si voy con cheese coins no puedo entrar. Bueno, depende de cuántos cheese coins, pero... no, lo que pasa es que es muy importante. Nosotros empezamos trabajando con residencias y creemos que la idea del artista en residencia, después de haberla trabajado muchos años, es un poco a poner en cuestión. Porque muchas veces el artista va con la idea de que va a hacer un proyecto, ¿no?, más bien autogenerado, espera ser atendido, y luego incluso hay una tesis doctoral muy interesante que se titula What happens when the artist leaves, ¿no? Es como, ¿qué pasa cuando se va el artista? Se queda el pueblo, pues vaya, ha venido 2 meses alguien, hemos hecho todo y se ha pirado, ¿no? Entonces intentamos ahora generar una especie de acción más duradera y pedimos a los trabajadores y trabajadoras culturales, primero, que se sumen a esos procesos que está habiendo en la aldea de reconstrucción. No es que sea un espacio cultural de creación y tal y cual, muchas veces implica construir, implica atender los animales, implica estar en ese día a día. Entonces, cuando hemos tenido personas, pues también queremos estar muy seguras de que entienden ese ciclo rural, no es una especie de residencia de retiro en lo bucólico del campo, ¿no?, por un lado, y luego por otro, estancias mínimo de 2 semanas o 3 semanas. Es un poco un sistema buffer. Entonces estás ayudando en la aldea como 4 o 5 horas al día y luego pues el resto del tiempo libre y tal. Pero bueno, creo que por ahora es algo, como digo, a ir trabajando en relaciones personales. Podéis acercaros al espacio en Madrid y si os llama mucho luego lo de ir a la aldea, pues podemos verlo así. Es una serie de pruebas profundas de cultivo y ordeño. Hola, no sé si es el momento, porque es una reflexión un poco general, ¿no?, sobre la... bien, vale, pues gracias a todos los ponentes por vuestras conferencias, han sido todas muy interesantes, han sido 2 jornadas muy enriquecedoras y yo me siento muy estimulada y quería hacer una reflexión un poco general sobre todas, precisamente porque lo que decía David es muy cierto, y es que van apareciendo constantemente una serie de conceptos y no tiene misterios porque son realmente las claves un poco creo yo, de todo esto, ¿no? Y yo quería hacer una reflexión sobre el tema de la representación. Bueno, la planteo desde mi experiencia y lo que es mi campo de especialización, que es la comunicación audiovisual, los estudios visuales, la cultura popular, etcétera, ¿no? Y es curioso, es un poco también una crítica, así para dinamizar el debate, ¿no? Y es esta cuestión de que es curioso porque, por un lado, ha salido mucho esa crítica que es muy necesaria, ¿no?, de decir la representación entendida no como acto mimético. Y, sin embargo, después caemos siempre en concepciones de la representación que son miméticas. Y me refiero un poco a esta tendencia a considerar la representación como una obra derivativa o derivada, un producto secundario, ¿no?, del paisaje, como si fuese una realidad ontológica secundaria, ¿no? Está el paisaje, luego está la imagen del paisaje, ¿no? Y yo creo que esto es un error. Ahí es donde se cristaliza quizás la aporía, que desde mi punto de vista es de orden epistemológico, es decir, que también tiene que ver con esas dicotomías que tú decías, que hemos heredado un poco del pensamiento platónico aristotélico, ¿no? Lo real, lo ficcional, lo material, lo inmaterial, lo natural, lo cultural, ¿no? Yo creo que es el momento también de pensar la representación no solamente como reflejo, sino como germen, es decir, ontogénesis, es el origen muchas veces de la propia realidad. Y tú lo encapsulabas muy bien también con esa fórmula, esa cita de Wilde, ¿no? De que genera realidades. Entonces, no solamente son muy necesarias las representaciones, la cuestión es que son ineludibles, no las podemos evitar.
Aquí vuelvo un poco a Ernst Cassirer, ¿no? El animal simbólico que es el hombre, es la encarnación de algo, es decir, de todo un sustrato psicoafectivo que está en nosotros, y por eso también ha salido constantemente la cuestión de las fantasmagorías. No es casual que se inaugurara la conferencia con esa cuestión, ¿no? de las relaciones del cine, ¿no? Con el ilusionismo, etcétera, ¿no? Concluyo, todo esto es, creo que un concepto clave que no ha salido tanto, sorprendentemente. Sí se habla mucho de imaginario, pero no se ha hablado de lo que yo creo que es una clave, que es la imaginación. La imaginación como concepto eminentemente antropológico, que es el fundamento de toda representación y de toda construcción humana, ¿no? No sé, es una reflexión que hago. Muy bien, pues... A ver, sí, muy bien. Te agradezco mucho el comentario y te invito a que te quedes esta tarde a las 2 que quedan, que estoy seguro que van a hablar de imaginación. ¿Había otra pregunta por detrás? Ah, perfecto. Sí, sí, te veo. Que estoy al fondo. Sí, o sea, claro, hacía referencia al imaginario. El imaginario es el espejo, es el imago, que en Jacques Lacan es la teoría del espejo. Y yo creo que en la primera conferencia, o sea, la que di yo, básicamente, y luego posteriormente, hablando con ponentes, incluso en la de Edu, también, se está hablando de un aspecto que habla de ontogénesis, de la epistemología. Bueno, es decir, la imagen tiene un problema con lo real, que es lo que se plantea siempre, con lo que es la noción de lo real, hasta el punto de que nadie o ningún fotógrafo, y si no, Eduardo puede hablar perfectamente, como él decía, puede decir que el que toma la foto realmente está tomando la foto él. Hay una discusión muy fuerte acerca de la autoría, de la muerte del autor, que diría Barthes, ¿no? En un momento determinado, sobre esto, ¿no? Entonces, lo importante, yo creo que, en este sentido, por mi parte, y por lo que yo que estoy viendo en todo, es una reivindicación de lo social. Y en esto sí que es la posición de lo imaginario, que al final es una condición que está muy vinculada a diferentes cuestiones que has planteado. Lo importante es la noción de lo social en el paisaje. Por eso yo, por ejemplo, en la mía, hablaba de patrimonio social. Entonces, yo creo que el encaje de lo que estabas planteando, del problema ontológico que es la representación, y que es un problema que se deriva desde Aristóteles, o de Platón, se soluciona con el aspecto afectivo que decías de Cassirer, el aspecto de lo social y la relación social, como ha hablado él también en el trabajo que están haciendo, es decir, la vinculación de lo social. Y yo creo que el paisaje debe de ir en esa naturaleza. De hecho, la Convención de Florencia establece que serán o deben ser visibles aquellas zonas invisibilizadas, y la Convención de Faro de 2005 habla incluso de, concretamente creo que recordar, de calidad de vida o calidad cultural. Es decir, entonces ahí yo creo que el encaje está ahí. No creo que, igual, no es que se haya omitido, sino que ha deambulado como un fantasma, ¿no? Como el fantasma ese, ¿no? ¿Tú crees que no? Bueno. ¿Alguien más quiere? Bueno, solamente una pequeña reflexión sobre esto, que a lo mejor no sé si tiene mucho sentido, pero creo que lo primero de todo es entender que el paisaje tiene quizás es una especie para mí como de circuito que se retroalimenta. En la medida en la que el paisaje muchas veces es territorio cultural, ¿no? O cuando hablamos sobre todo en mi caso con el medio rural o en Europa, donde no hay prácticamente territorios no antropizados, ¿no? Entonces, esa acción cultural sobre el paisaje luego es percibida y es representada culturalmente, ¿no? Entonces puede ser, digamos que la evolución en la apreciación cultural del paisaje cambia. Los paisajes de Passaic, ¿no? Pues lo que viene a hablar de los paisajes de la entropía periurbana, por ejemplo, ¿no? En las fotos que hemos visto antes, ¿no? También es representar el paisaje, digamos, de la nimiedad, de la banalidad, de la destrucción, ¿no? Y lo que quiero decir es que la representación no es mímesis, ¿no? Entonces la representación de por sí ya incluye una mirada y va a incluir una lectura, y la cuestión es cómo nos posicionamos
para que esa lectura nos lleve a algún sitio, ¿no? Entonces, a lo mejor, yo entiendo que, por ejemplo, la fotografía de esos paisajes deteriorados donde quedan los restos de tal, no es fotodenuncia, pero sí nos hace pensar, ¿no? También de qué nos hemos rodeado de paisajes. Y en nuestro caso lo que intentamos es romper con la representación a nivel, como digo, de lenguajes estéticos bidimensionales o lenguajes plásticos tradicionales heredados. Y para mí el paseo, como comentaba, con un cazador, pues a lo mejor nos introduce, ¿no?, formas de representar el paisaje que también apelan a conexiones vitales, emocionales, que son necesarias hoy día porque lo visual está saturado, ¿no? O sea, no vamos a conectar por el paisaje a través de lo visual porque, digamos, vemos más imágenes por segundo, eso ya está muy dicho, ¿no?, que una persona de la edad media en toda su vida, pero lo que creo es que es importante salir, ¿no?, del ámbito de la representación y pasar a la presentación. Entonces, en nuestro caso, incluso, creemos que es muy peligroso cuando el arte contemporáneo trata de lo rural como una especie de tema, como un género, ¿no? Para nosotros el paso en campo adentro ha sido también pasar a habitar, en este caso, un lugar de ruralidad remota y la práctica de la agroecología en la producción de alimentos, ¿no? Y creemos que es peligroso también cómo desde el medio cultural se puede reapropiar la realidad rural, pues como digo, como pura representación. Entonces yo creo que sí, es tener criterios, ¿no?, ahora mismo del impacto transformativo de formas de representar, ¿no? Sí, yo por añadir algo, y creo que ya nos tenemos que ir a comer, me parece, al menos tal como lo planteábamos desde el inicio con David Rejano y yo mismo, estas sesiones, y lo dije ayer, tratan de plantear cuestiones, no resolverlas. Y en ese sentido me parece que ha habido hasta ahora, y esta tarde completaremos un poco el panorama y mañana todavía un poco más, ha habido, estoy de acuerdo con Guillermo, en que ha habido un cierto enfoque en temas sociales, quizá porque ahora es uno de los temas dominantes, y ahí quizás sí uso tema, no sé si erróneamente, pero ha habido una diversidad de aproximaciones que yo creo que enriquecen mucho el propio concepto, y eso sí era deliberado. Al final, ya no solo que la literatura esté, que el sonido esté, que el cine esté, que la fotografía, la cartografía, el dibujo, la educación patrimonial esté, y ha estado hasta ahora, sino también las propias miradas, como decía Fernando ahora muy bien, desde el hacer, desde lo que yo hago, ¿no?, desde lo que nosotros hacemos, desde lo que ellos hacen. En la ponencia de Luis también lo hemos visto y lo llevamos viendo 2 días. Entonces, que puede haber algún asunto de fondo que tiene más que ver con la teoría de la representación, con filosofía, con la ontología, con ese representar, volver a presentar, ese asunto más mimético. Bueno, pues probablemente. Yo creo que aquí estamos ya abriendo el campo a un segundo seminario, ¿no? Pero creo que el enfoque, al menos, era el que está siendo esa multiplicidad y diversidad de voces, que no solo combinan distintos modos de representación, sino distintas maneras de entender la representación y generarla. Ayer estuvimos con Elías León y me pareció a mí, además, muy enriquecedor ver los entresijos, que hoy lo hemos visto también con Eduardo y también con Adolfo, los entresijos de la producción artística vinculada a la representación. ¿Qué es mimético o qué no lo es? Bueno, eso ya, no sé, se lo dejamos a otros, ¿no? Doy el último recordatorio, si os parece, si nadie quiere añadir nada, nos vamos. Último recordatorio para la visita de mañana. Si alguien no se ha inscrito, por favor que lo haga, cerramos ahora ya. Y volvemos a las 4 con las 2 últimas ponencias de este seminario, que espero que tengáis ganas de ver, de Esperanza y de Alba. Muchas gracias. Gracias.